Estamos ahora en territorio de la medicina, ¿sí? Sí. Tenemos que hablar de cirugías mínimamente invasivas. Claro, estamos ¿sí? hablando de cirugías de columna, un tema que realmente preocupa y mucho, sobre todo al que tiene que someterse a una cirugía de estas características. Uno Exacto. dice columna y ya viste que te agarra como miedito. Le damos la bienvenida a los doctores, el ¿Cómo doctor les va, Alejandro chicos? Morales Buenos Ciancio, días. médico traumatólogo, cirujano también de columna, y el doctor Alfredo Zícoli, bienvenidos ambos, también Muchas gracias. cirujano de columna. Es cierto lo que dice Laura, ¿eh? Históricamente a cualquier Sí. persona le decís cirugía, le decís hay que operar. Ya te agarra miedo. Sí, sí, seguramente. sí, sí. Y uno trata, ¿no? Hace varias consultas para tratar de no llegar a la cirugía, ¿no? Hace masajes, hace fisioterapia. La última opción. La última opción. La última opción. Bueno, ¿de qué se ¿Qué tratan pasa? estas microcirugías? ¿Se puede decir así? Sí, lo que hacemos básicamente es cirugía mínimamente invasiva. Ajá. Mínimamente invasiva. Es una cirugía, a grandes rasgos hacemos una cirugía por un tubito con un microscopio haciendo una incisión mínima Ajá. y permitiéndole al paciente una recuperación mucho más rápida con un menor riesgo de complicaciones, menor riesgo de infecciones. Bien. Básicamente lo que hacemos es la misma cirugía que se hacía antes, pero con una mínima invasión. Pero ¿en qué casos, por ejemplo? Claro. Digo, porque puede haber una serie de factores que influyen en la columna que no esté del todo Sí. bien. ¿Cuándo se puede hacer esta cirugía? Básicamente tiene indicación como toda cirugía, la hernia de disco es Bien. como Sí, más una de las más común, frecuentes. una de las más frecuentes. El caso. Es uno de las patologías más frecuentes que todos consultan y padecen, y es una condición que puede ser tratada con cirugía mínimamente invasiva. ¿Les puedo preguntar algo? ¿Cuándo se da la hernia de disco para llegar incluso a esta instancia de la cirugía? Porque da la sensación de que descuidamos mucho esta parte de nuestro aparato óseo, nuestro esqueleto, digamos, y de grande nos enteramos que tenemos una columna y que está desviada o que está con bolsa. escoliosis, claro. Que parece estar liquidado. ¿Cuándo Claro. se da la hernia? La hernia de disco tiene un componente genético muy importante. ¿Sí? Hay tendencia a padecer problemas de columna y dentro de ellos está la hernia de disco. Sí. Y también es parte del proceso propio del desgaste que sufren los discos y demás, y que sufre nuestra columna. Entonces, por eso es tan frecuente que si nosotros preguntamos en nuestras familias quién tiene hernia, Todos, que todos muchos tienen hernia de disco. con Entonces, alguien, ¿no? es súper frecuente. Sí. Y por ejemplo, en mi caso, que es lo que decía Coco, mi papá tuvo hernia de disco, bueno, se mejoró y todo. Yo podría llegar a tenerlo y puedo hacerme algún estudio que indique si voy a tener o nada. No, Me habitualmente espero. no hacemos estudios para Determinar eso. Para determinar eso, lo que sí tratamos de hacer es una prevención, es Ok. como tener una higiene de la columna, Bien. que es hacer actividad física, Ajá, cuidados posturales, ajá. o sea, tratamos de hacer una prevención y hay gente que tiene mayor factor genético, Claro. con una predisposición mayor a hacer hernia de disco y hay gente que no. Bien. Pero por otra parte dijiste actividad física. También la misma actividad física te puede llevar a que tengas un problema, digamos, de disco. Exactamente, es una actividad física Claro. guiada Ajá. a columna. Sí, sí. ¿Qué actividades hay que tener cuidado para la columna? No, Por básicamente básicamente- las pesas, ¿no? Esta cosa que dice, yo quiero tener más peso. Uno debe tener cuidado con respecto a- Exactamente, hay que tener mucho cuidado con una buena técnica, siempre teniendo lo recomendable es siempre tener un tutor o alguien que esté controlando cómo Sí. hacer los movimientos. Exacto. Y hablaban de la hernia de disco y qué otra operación también es frecuente que se puede utilizar esta En general, operación mini invasiva. estas cirugías, como decís, mínimamente invasivas, como decía Alfredo, por ahí lo que es más fácil de visualizar es una comparación entre lo que era la cirugía de la vesícula hace un tiempo Bien. y lo que es la cirugía de la vesícula ahora. Antes era una incisión grande, Sí. hace unos pequeños puntitos. Ese es el cambio que Está decía bien, para Alfredo, ¿no? entender, Para digamos. visualizarlo. Y te diría que la mayor parte de las condiciones por las que consultamos por problemas de columna pueden ser tratadas por cirugía mínimamente invasiva. Las condiciones más frecuentes, la hernia de disco, los nervios apretados, que son los pacientes que le duelen las piernas, que no pueden caminar. Justamente recién me cuenta la producción, tuvimos una comunicación de alguien que decía, pregúntenle a los doctores si lo del nervio ciático, donde la gente dice, se me salió el nervio ciático, Exactamente. si eso va camino también a una intervención en la columna. No es necesariamente que vaya a camino, porque como ya hablábamos antes, hay un montón de terapéuticas o de opciones de tratamiento que evitan la cirugía, pero en el caso que ese dolor del nervio ciático no mejore con fisioterapia, con masajes, con actividad física, con bloqueos o infiltraciones, Sí. en general, globalmente, pueden ser tratadas con esta cirugía mínimamente invasiva. Y en ¿no? cualquier tramo, digamos, de la columna Se aplica vertebral. a cualquier tramo, es mucho más frecuente a nivel lumbar, porque es más frecuente la patología a nivel Sí. lumbar, se aplica también a nivel torácico,
a nivel cervical y después en otros casos como trauma, infecciones, Y tumores. mucha gente he escuchado por ahí que no es que le tenga tanto miedo a la cirugía como sí al post-operatorio. El tiempo claro. después, la recuperación. Eso la es queda. una de las ventajas de esta cirugía, es eso, un paciente, claro, un paciente que se opera hoy, hoy mismo a la mañana, por ahí hoy mismo a la tarde ya está caminando y real. al otro día se puede ir a la casa. Porque siempre se habla de un postoperatorio de 4 o 6 meses. Claro, un año. eso era lo antes, que quedaban 3 meses en cama o pasaban a Exactamente, terapia sí. intensiva. Sí. Eso es como los beneficios de esta cirugía, sin olvidarnos que es una cirugía de columna, digamos. Por supuesto. El riesgo más grande creo que es por ahí que el No, que va a estar paciente, saltando al otro día. claro, que el paciente entre en conciencia de que se operó la columna, porque al estar bien te permite que el mismo día está caminando y dice, chau, ya está, al otro día me voy a mi casa y por Sí, ahí así. vuelve a la Claro, semana manejando, claro. como diciendo, Alfredo, yo estoy, viste, es Estoy como- 10 puntos. Sí, sí, exactamente. sí. Preguntan los televidentes también, a ver, ustedes nos pueden explicar mejor, por el tema de la hidratación de la columna o de los cartílagos, digo, más allá de la edad, ¿esto se puede hacer de alguna manera o un tipo No, de...? eso es una pregunta muy importante. Los discos Sí, son básicamente gel y agua que hacen el efecto de amortiguador entre las vértebras. ¿Sí? Sí. Con el transcurso del tiempo o por cierto tendencia genética se pierde agua y por eso se producen los colapsos, protrusiones, desecación, degeneración y demás. Son términos que todos van a escuchar. No hay nada preventivo con respecto a eso, no hay medicación, no hay ejercicios preventivos. Sí, mantener hábitos saludables, evitar fumar, mantener el peso, eso trata de disminuir la incidencia de que ello ocurra, pero eso es parte de lo que nos va a pasar a todos. ¿Se puede extirpar el disco en sí, todo el disco? ¿Se puede extirpar, digamos, una operación de columna? Sí, la respuesta es sí, se puede hacer globalmente. Depende de qué patología que tengas, por ahí hay que sacar un pedacito del disco, por ahí hay que sacar todo el disco, se puede sacar el disco por detrás, por el costado, por delante. Es muy global la pregunta, pero sí, se puede sacar. Doctores, para terminar y agradeciéndoles que hayan venido hasta el programa, ya probé con alguna cápsula que intenta mitigar el dolor, ya Con las probé con el cremas masajista, esas cremas locales. locales, Todo. ya probé con el masajista, el reiki, el yoga, ya probé. Budismo. ¿Ante qué síntoma voy camino a la cirugía sí o sí? Cuéntenos cuál es el momento crítico en el que debo pensar ya en ir a un especialista como ustedes Bueno, y luego cirugía. básicamente cuando tenés un dolor muy fuerte en la cintura que baja por la pierna, Sí. que has probado con todo eso y el dolor sigue, fuiste por ahí al médico de familia o al médico de cabecera, probaste con analgésicos, Y nada, calor, te hace llorar ese no dolor, calmó, ¿eh? Exactamente. ese es un motivo para ir. Y hay signos que son por ahí un poco más importantes, como si empezás a perder fuerza en la pierna Bien. o un adormecimiento en la pierna, Bien. que no sentís la pierna, que no tenés fuerza para levantarla, eso ya Claro, tenés que ir urgente serían las pautas a de la alarma un guardia. poco Ok. para pensar en cirugía más Perfecto. rápida. Qué ¿no? lindo Perfecto. hablar de esto, sobre todo cuando estamos hablando de avance de la Sí, medicina, ¿no? Porque son como totalmente. muy buenas noticias que 100%, a es uno un cambio como paciente significativo. también lo Un tranquiliza cambio un montón. significativo. Así que vamos por más. Alejandro, gracias por venir al programa. por Les damos un muchas aplauso gracias. como siempre, gracias.